Hola, mi nombre es Jorge Domínguez y hoy día vamos a hablar sobre lo urgente que es para que el gobierno de El Salvador empiece a subsidiar la introducción de los buses eléctricos. Ya estamos en el 2023 y para nadie es secreto que el sistema de tráfico urbano de San Salvador hace años que colapsó. Si no eres de mente cuadrada y deseas enterarte de las posibles soluciones, sigue escuchando, no sin antes suscribirte a mi canal de YouTube y página de Facebook. El aumento constante de la congestión del tráfico no solo se traduce en tiempos de viaje abrumadores, sino que también erosiona el crecimiento económico y tiene impactos ambientales negativos. La mayoría de los salvadoreños a diario se quejan de los congestionamientos de tráfico, pero se tapan los oídos a la sugerencia de que la solución es que ellos dejen de manejar sus automóviles. Y es que desde 1991 hasta el 2023, los gobiernos de turno han promovido la idea de que todos los salvadoreños se compren un auto y se ha denigrado el transporte público de buses. La solución al congestionamiento de tráfico ha sido solicitar préstamos millonarios con organismos internacionales para ensanchar las calles. Esta política de Estado ha sido un completo fracaso, ya que los congestionamientos de tráfico aumentan cada año. Da la impresión que hay cero planificación urbanística, a pesar que la mayoría de los que están a cargo de esta función han ido a la universidad y muchas veces en el extranjero. La teoría de la demanda inducida afirma que a medida que las autopistas se vuelven más anchas y capaces de acomodar mayores volúmenes de tráfico, se materializan vehículos adicionales a medida que los conductores se sientan incentivados a usar la autopista ampliada debido a la creencia de que se ha reducido la congestión. Un ejemplo actual es el Bypass de la Libertad, que fue terminado en el 2020 con un costo de 61.5 millones y que el gobierno de Nayib Bukele logró terminarlo después que los anteriores gobiernos usaron este proyecto solo para llenarse sus bolsillos personales. Sin embargo, el alivio al congestionamiento de tráfico solo va a ser temporal. Es bien probable que para el 2025 haya más congestionamientos de tráfico en el tramo de Santa Tecla a los Sórcices de la Libertad que en el tramo de Santa Tecla a Lourdes. En El Salvador, desde 1991 a la fecha, se han venido siguiendo un modelo similar al de las ciudades de Texas. Yo viví en Dallas por 4 años y allí hay una densidad de población baja y espacio de sobra para expandir el ancho de las autopistas. En San Salvador, la densidad de población es bastante alta y no hay espacio para expandir las calles, aunque los organismos internacionales aprobaran más préstamos para ampliar las calles. Es tan agobiante la situación en el país que ya no hay dónde parquear y muchos centros comerciales ya cobran más de $5 por unas cuantas horas de parqueo. Cuando yo fui de vacaciones a Singapur, observé cómo mucha gente pudiente viaja en el transporte público del país. Singapur es un país pequeño de primer mundo con una densidad de población sumamente alta y con una economía 13 veces más grande que la de El Salvador. Sin embargo, en lo que concierne al transporte, tiene un modelo diametralmente opuesto al de El Salvador. En Singapur, el gobierno hace sumamente difícil que los ciudadanos se hagan de un automóvil. Obtener una licencia de conducir en Singapur no es fácil, aunque se tenga el dinero. Poder matricular y obtener placas para un auto es sumamente caro y los autos de gasolina importados están sujetos a tasas de impuestos sumamente altas. Cuando viví más de una década en San Francisco, observé cómo gerentes y ejecutivos que ganan significativamente mucho mejores salarios que sus homólogos de El Salvador viajaban a sus trabajos en el metro para evitar los congestionamientos en las autopistas que cruzan los puentes donde se forman grandes congestionamientos y para evitar tener que pagar $30 diarios de parqueo y peaje de $9 por cruzar los puentes. En El Salvador, los ejecutivos y gerentes, por ego y por cultura, jamás se irían en un tren.
Prefieren manejar su Mercedes y Lexus a 5 kilómetros por hora y demorar 2 horas en llegar al trabajo, similar a lo que sucede en Dubái, que a pesar de estar nadando en petróleo, no es un smart city o ciudad inteligente. Cuando visité Ámsterdam, ahí la mayoría de la gente se conduce en bicicleta al trabajo, incluyendo al primer ministro. En El Salvador, hasta la fecha no he visto a ningún funcionario de gobierno ir a sus trabajos en bus o en bicicletas. Por el contrario, su prestigio les exige viajar en camionetas blindadas y con guardaespaldas. Holanda es otro país pequeño de primer mundo con una economía 17 veces más grande que la de El Salvador. En Holanda se programa software de primer nivel y se diseñan y fabrican las máquinas litográficas que producen los microchips informáticos más avanzados del mundo. ¿Por qué es urgente que el gobierno de El Salvador comience a subsidiar los buses eléctricos? El Salvador va a la saga de los demás gobiernos del mundo en facilitar el movimiento a una economía verde. Por cápita, estamos por detrás de Chile, Brasil, Costa Rica, Colombia, Ecuador, México, Argentina, etc. El Salvador se va a convertir en el basurero de autos de gasolina que nadie va a querer en los países civilizados, de la misma manera que El Salvador se convirtió en el basurero de bolsas de plástico y basura plástica importada de Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué hay que descongestionar las calles? No solo es para evitar el estrés y el comportamiento violento de los pasajeros, sino para incrementar la productividad y eficiencia en las oficinas y fábricas del país. Actualmente, la gente que trabaja pasa 4 horas al día o casi 1000 horas al año atrapada en el tráfico, y esas horas la mayoría del tiempo no se las pagan. Cuando llegan al trabajo, los empleados solo llegan a dormirse en vez de incrementar su productividad. Por eso es que después del COVID, muchos trabajos en línea desde casa son más atractivos que los trabajos donde hay que transportarse, a pesar que los salarios sean inferiores. Trabajando desde casa, no hay que pagar gasolina ni perder tiempo manejando. ¿Por qué hay que subsidiar los buses eléctricos? Es un mito que los autos de gasolina se popularizaron por las fuerzas de la oferta y la demanda del libre mercado. Desde principios de la década de 1920, los autos de gasolina han sido subsidiados en El Salvador. Los gobiernos de turno les han construido calles y autopistas a costillas de los impuestos de los ciudadanos. Y para no incrementar el costo de la gasolina y prevenir levantamientos sociales, los gobiernos de turno han mantenido los precios de la gasolina artificialmente bajos y no con los precios que dictan la oferta y la demanda. Que el gobierno subsidie los autos eléctricos no significa que el gobierno se va a dedicar permanentemente a la distribución de buses eléctricos. El gobierno puede acelerar la introducción de buses eléctricos quitando los impuestos de importación por completo. Los autos y buses eléctricos definitivamente van a contribuir a la disminución de los costos hospitalarios para el tratamiento de personas enfermas por causa de la contaminación del aire que producen los autos de gasolina. Gran parte de la población se alimenta en pupuserías ambulantes contiguas a paradas de buses. Allí la gente, aunque no fume tabaco, se ve obligada a inhalar humo negro de buses y autos de gasolina. En El Salvador, 9.1% de la población muere por la contaminación del aire por quema de combustibles fósiles. Si quisiéramos poner a funcionar una verdadera economía de mercado, los distribuidores de autos deberían pagar los costos médicos de toda la gente que se está enfermando por culpa de las emisiones de humo. El gobierno no debería tener que pagar los hospitales con los impuestos de los contribuyentes. ¿Por qué darle prioridad a los buses eléctricos y no a los autos eléctricos? A pesar que los autos eléctricos van a ayudar a mejorar la salud de los salvadoreños, no van a ayudar a disminuir la demanda inducida y los congestionamientos de tráfico. La única solución es el transporte público. Un auto de gasolina o eléctrico no puede transportar más de 4 o 5 pasajeros en promedio. Un bus, ya sea de gasolina o eléctrico,
puede transportar entre 50 a 100 personas sentadas. Eso significa que los buses pueden transportar un promedio de por lo menos 10 veces más pasajeros que un automóvil. El Salvador actualmente tiene más o menos 1.6 millones de automotores circulando, la mayoría autos de pasajeros. Si los gobiernos anteriores hubieran promocionado la idea que los buses son preferibles a los autos, solo hubieran circulando hoy en día 160,000 automotores. Los detractores de los buses eléctricos en el país, lo primero que van a decir es que no hay que subsidiar los buses eléctricos porque son muy caros. Y como expusimos adelante, solo están aplicando doble moral, ya que los automóviles de gasolina han venido siendo subsidiados desde hace más de 100 años. Cierto, superficialmente el costo de un bus eléctrico suena caro. Dependiendo de su tamaño, un bus eléctrico puede costar entre 300,000 a 600,000 dólares cada uno. Y la gente va a decir de dónde El Salvador va a sacar tanta plata para comprar esos buses. Con los 61.5 millones que se gastaron para completar el Bypass de la Libertad, se hubieran podido comprar aproximadamente 200 a 400 buses eléctricos nuevos. Como ya dijimos, el bypass a la libertad no era indispensable, pero el gobierno actual de Nayib Bukele heredó ese problema de anteriores administraciones y pues no podía abandonar ese proyecto y tuvo que terminarlo. Yo no estoy proponiendo que desaparezca el Ministerio de Obras Públicas. Siempre va a tener una función que es darle mantenimiento a la infraestructura de calles que ya fue construida. Pero el Ministerio de Obras Públicas no puede estar inventando proyectos nuevos como el Bypass de la Libertad para ampliar las autopistas y promover el uso masivo de más automóviles de pasajeros. Estos proyectos lo único que generan es que los funcionarios de gobierno deliberadamente demoren el proyecto lo más posible para poder lucrarse y pasar de la deuda al siguiente gobierno. Un bus eléctrico es en promedio un 50% más caro que un bus de diésel y el retorno de inversión de un bus eléctrico puede alcanzar los 7 años. Pero un bus eléctrico es muchísimo más barato de mantener a la larga porque el costo de cargarlo con electricidad es muchísimo más barato que el diésel. Y un autobús eléctrico tiene mucho menos partes que un autobús de diésel, ya que un motor eléctrico puede contener solo 200 componentes móviles comparados a 2,000 en un motor de combustibles fósiles. Los costos a lo largo de toda la vida de un bus eléctrico pueden ser entre 70,000 a 170,000 dólares más baratos que el de un bus de diésel. Al cancelar los proyectos de ampliación de autopistas, el gobierno de El Salvador puede destinar esos fondos para comprar buses eléctricos directamente, ya que son muy caros para que empresarios privados los puedan adquirir. Una vez el gobierno haya adquirido los buses eléctricos, los puede vender al mejor postor de la empresa privada, ofreciendo préstamos con intereses muy bajos a través de un banco estatal. Si El Salvador no toma en serio la electrificación de sus buses, vamos a terminar siendo el país número 200 en la lista de países con peor calidad del aire y países más peligrosos para conducir un automóvil. China fue por muchos años el país con las ciudades con aire más contaminado del mundo, pero hoy, gracias a los programas del gobierno chino, solo en la ciudad de Shenzhen circulan más de 16,000 autobuses eléctricos. Y con eso, China ha dejado de ser el país con la mayor contaminación en el aire en el mundo. Para no ir lejos, nuestro vecino Costa Rica ya no da prioridad a la ampliación de autopistas y se ha enfocado en ser el país de América Latina con la mayor adopción de autos eléctricos per cápita. En El Salvador, los que están pensando que el congestionamiento de tráfico va a mejorar solo con autos de gasolina, están soñando con pajaritos preñados. Solo los multimillonarios van a poder darse de lujo en helicópteros de su casa al trabajo. Y los demás, aunque sean gerentes de empresas y los obreros, van a tener que pasar 6 horas diarias en medio del tráfico.